Estimados alumnos, soy la doctora Tamara Jorquiera Johnson. Vamos a realizar el tema 1 de la asignatura de Bioestadística. El tema 1 se titula Estadística e Investigación. Vamos a hacer una definición de términos estadísticos, vamos a hablar sobre las variables, el tipo de variables y las escalas de medición. Lo que queremos es que ustedes puedan aprender definiciones importantes que van a usar durante toda su carrera, sobre todo cuando hagan investigación. Vamos a también saber cuáles son las estrategias para poder recolectar datos. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a hablar sobre la población y la muestra. Vamos a hacer algunas definiciones. Vamos a hablar sobre variables y los tipos de variables y sobre las escalas de medición y finalmente sobre la recolección de datos. Quiero empezar haciendo una pequeña introducción sobre los tipos de conocimiento que existen. El primer conocimiento es un conocimiento teológico. Es, por ejemplo, lo que los antiguos seres humanos pensaban que eran los dioses. El conocimiento en la antigua Grecia, por ejemplo, o el conocimiento de la Biblia. Son conocimiento de algo que nos dicen por medio de documentos o historias contadas. Luego aparece el conocimiento filosófico, donde comenzamos a, como seres humanos, preguntarnos el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Y luego está el conocimiento científico. El conocimiento científico se basa en las ciencias fácticas de datos encontrados y observados. Es un conocimiento de tipo inductivo, muy metódico y sistemático. Tiene un espíritu de ser crítico, de ser objetivo y racional. Siempre que ustedes trabajen con conocimiento de tipo científico, van a buscar cuestionar los resultados que están obteniendo y someterlos a pruebas y tratar de repetir lo mismo que obtuvieron. Y para eso, para poder someter a prueba, está el método científico. Este es el método más poderoso para poder examinar y dominar nuestro entorno natural. Y este es el método científico. Empezamos teniendo una pregunta sobre algo. Normalmente tenemos una pregunta sobre algo porque observamos qué sucede en condiciones naturales. Observamos qué está sucediendo con lo que encontramos en nuestro mundo. Lo primero que debemos hacer si queremos seguir el método científico es buscar lo que otras personas han encontrado sobre el tema que me interesa. Por lo tanto, me voy a ir a la bibliografía. Luego, tengo que crear una hipótesis, es decir, ¿qué creo yo que está sucediendo? ¿Por qué creo yo que sucede algo? Y luego voy a predecir. Si esto está sucediendo de esta manera en el mundo, entonces luego va a pasar lo siguiente. Luego voy a diseñar un experimento que me enseñe, que me permita comprobar esa hipótesis y esa predicción. Finalmente, tengo que hacer una comparación experimental, es decir, observar lo que yo planteé en el experimento y ver qué cosa es lo que sucede. Con lo que yo observo, voy a saber si voy a poder rechazar o no esa hipótesis que me planteé. Y en ese sentido, voy a poder escribir mis resultados en un artículo científico, o en una carta o en un libro. Voy a crear nueva bibliografía para que nuevas personas puedan entender lo que está viendo. Que vean esta parte de aquí. Los problemas nuevos que suelen surgir cuando llevo a cabo el experimento. Pero también pueden surgir problemas nuevos desde la primera parte, desde la revisión de la bibliografía. Luego
¿Qué cosa es la observación? Es algo esencial para todo buen científico. Para que la observación tenga valor, es necesario tener una cierta idea de lo que hay que observar. ¿Qué quiere decir esto? Para yo poder observar en la naturaleza y hacer mi experimento, tengo que haber leído lo que otros ya saben sobre el tema. Porque si alguien hizo un experimento y no funcionó, entonces yo no quiero cometer los mismos errores, por ejemplo. O de repente lo que yo me pregunto, otros ya lo estudiaron y ya existe una respuesta. Entonces no debería perder tiempo ni recursos en volver a hacer la misma pregunta. A no ser que quizás sea una pregunta similar o en una población distinta. Pero tengo que saber qué cosa es lo que ya se sabe del tema. La observación debe ser exacta, debe ser completa, debe ser precisa. Yo debo estar muy atento para hacerla. El científico que es observador debe ser curioso, debe ser paciente y debe darle valor e imparcialidad a las cosas que ve. Luego tengo que elaborar la hipótesis. ¿Cómo hago esto? Luego viene el experimento. Este es el conjunto de procesos usados para contrastar la hipótesis que cree. Lo que quiere es aislar una variable dependiente de una variable independiente. Por si acaso, la variable independiente es la que controla el investigador. Recuerden, variable independiente la controla el investigador. Además, este experimento debe estar correctamente diseñado. Debe poder decir que algo es la causa de lo que estoy observando. Permite emitir criterios de causalidad del fenómeno de estudio. Este tema de causalidad, ustedes véanlo como causa y efecto, como que algo es la consecuencia de lo que sucedió primero. Pero van a aprender más sobre temas de causalidad en sus cursos o asignatura de epidemiología cuando lo lleven en ese semestre. La estadística, ¿qué es lo que es? A partir de la teoría de probabilidades, se desarrolló la estadística. La teoría de probabilidades es una disciplina deductiva y la estadística es una disciplina inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy deduciendo algo, he visto lo que sucede en una proporción grande de personas y deduzco que lo mismo va a pasar en un grupo pequeño. En cambio, cuando yo hago una inducción, yo he visto lo que sucede en una muestra pequeña de personas y asumo que lo mismo sucede en la población más grande. ¿Qué es la estadística entonces? La estadística utiliza el razonamiento lógico y matemático para estudiar algunos aspectos de la realidad en los que interviene el azar. La metodología estadística, ojo, que ayuda mucho al método científico, porque ayuda a manejar todos esos datos que yo obtengo con mi experimento. También me ayuda a comparar los resultados a través de una cosa que llamamos prueba de hipótesis. ¿Dónde es que usamos la estadística? Y repito, ¿dónde es que usamos la estadística? Se usa generalmente en dos partes. Al principio, donde estoy observando en las condiciones naturales, y en la parte 4, donde yo ejecuto mi experimento. Ahí, en esos dos lugares, voy a generar muchos datos y tengo que poderlos recolectar de una manera ordenada, luego presentarlos de una manera ordenada y resumida, y luego poder hacer un análisis ordenado y lógico para poder presentar mis resultados. Esto es lo que me ayuda a la estadística para poder hacer esto. Una parte más donde ayuda la estadística es en los resultados, porque yo tengo que decir qué tanto de mis resultados estuvieron influenciados por el azar y qué tanto de mis resultados fueron realmente
una causa y efecto del fenómeno que estoy estudiando. La estadística, entonces, es una ciencia que permite sacar conclusiones de los datos que he obtenido en mi experimento. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un medicamento es bueno? Si el medicamento sirve para disminuir el dolor, entonces yo tendré que diseñar un experimento para poder saber cuánto bajó el dolor en las personas que lo toman. ¿Cómo se puede además predecir el resultado en votaciones? Conociendo solo un pequeño porcentaje de los votos. Cuando ustedes van a votar, si es que han ido a votar alguna vez, les ha tocado en la puerta del local de votación que les pregunten por quién votaron. Las personas que están encuestando no le preguntan a todos, ¿verdad? Pero sacan una muestra que debe ser representativa y por lo tanto pueden más o menos decir cuál será el resultado final de la elección, incluso antes. Y eso se llama encuestas a boca de urna, ¿se acuerdan? También vamos a saber sacar muestras. ¿A quiénes tienen que preguntarle esas personas que preguntan en la puerta? ¿A cuántas personas tienen que preguntarle? ¿En qué locales de votación? Todo eso es poder sacar una muestra al azar, aleatoria y representativa. Para todo eso nos ayuda la estadística. Miren aquí. En esta diapositiva vamos a ver que yo he hecho un experimento y he obtenido unos datos. Estos son los datos que yo obtuve. Es una medición o conteo de algo. El primer dato es 41, el segundo 39, el tercer dato 88, el cuarto dato 81 y así tengo todos estos datos. ¿Me dicen algo? Puedo ver, tendría que buscar aquí, por ejemplo, cuál es el dato más pequeño. No sé, por aquí hay un 6. ¿Cuál es el dato más grande? Pareciera que un 100, ¿no? Pero ¿cuántos datos hay? Ni siquiera sé cuántos datos hay. Entonces, para eso me sirve la estadística, para poder tener las cosas de manera ordenada. Estos datos, yo tengo que hacer una descripción de ellos y un resumen. La estadística me va a ayudar a hacer exactamente eso, una descripción y un resumen de los datos. Sin embargo, es muy importante, sabiendo a qué me ayuda la estadística, que ningún método estadístico puede compensar observaciones mal hechas, observaciones mal planificadas o un experimento mal programado. Entonces, si yo planifiqué mal mi estudio, no puedo ir donde el estadista y decirle, mira, me equivoqué en esto, ayúdame a arreglarlo. Ese estudio no va a tener validez, o por lo menos voy a tener que sacar mis conclusiones y decir, este estudio tuvo un error de planificación que fue este y este, para que todos sepan cuál fue el error. Y la estadística además tiene dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística analítica o inferencial. Las primeras clases de esta asignatura serán sobre estadística descriptiva. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos de la estadística. Todas estas palabras o conceptos los vamos a revisar. El primer concepto es población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de todos los elementos que cumplen algunas propiedades, entre las cuales deseo estudiar un fenómeno. A la población también le llaman universo, son sinónimos. Aquí puedo ver, tengo una población objeto de estudio, o también le llaman población referencial. Y yo quiero hacer un estudio en los universitarios. Quiero saber, por ejemplo, las edades de los universitarios.
en el país. Pero yo no puedo saber las edades de los universitarios en el país. Va a ser un estudio bastante largo y difícil de hacer. De repente puedo utilizar a la Universidad San Martín como la población muestreada o la población inferencial. ¿Cuál va a ser esta población muestrada o inferencial? Es la lista de todos los alumnos matriculados en la Universidad de San Martín de Porres. Yo no voy a poder utilizar a un alumno de la Universidad Ricardo Palma para saber la edad de él, porque él no está incluido en mis matriculados de la Universidad de San Martín de Porres. Sin embargo, preguntarle la edad en este momento a todos los alumnos de la Universidad de San Martín de Porres probablemente también sea un poco costoso y lleve mucho tiempo. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es sacar una muestra representativa. Entonces, tomo una muestra representativa de toda la población de alumnos matriculados en la Universidad de San Martín de Porres. Este acto se llama muestreo. Por ejemplo, voy a obtener la edad de 1000 alumnos de la Universidad de San Martín. Y aquí entonces voy a ver el promedio de la edad de esos 1000 alumnos de la Universidad de San Martín. Imagínense que me sale 23 años. Yo puedo hacer una inferencia y decir que los alumnos de la Universidad San Martín tienen en promedio 23 años. Tengo que asegurarme primero que estos 1000 alumnos eran una muestra representativa y de tamaño adecuado, pero más o menos puedo hacer esa inferencia. ¿Ok? Entonces hay dos conceptos nuevos acá, el de muestreo y el de inferencia. Siguiente concepto es la muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Para que una muestra sea representativa tiene que haber cumplido dos cosas. La primera, los elementos han sido elegidos al azar. Y la segunda, debe ser de un tamaño adecuado. Para eso hay fórmulas que debemos realizar para saber qué tamaño de muestra necesitamos. Y lo van a aprender en las siguientes clases. ¿Qué significa que los elementos hayan sido elegidos al azar? Significa que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Imaginen el ejemplo de la diapositiva anterior. Vamos a hacer un muestreo de los alumnos, de 1000 alumnos de la Universidad de San Martín de Porres. Pero, a ver, yo soy médico, trabajo en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene 3500 alumnos. Entonces, ¿para qué me voy a ir a otras facultades? Mejor solamente tomo 1000 alumnos de la Facultad de Medicina. Eso quiere decir que la probabilidad de elegir un alumno de la Facultad de Derecho va a ser 0, porque yo no estoy tomando en cuenta a la facultad o a los alumnos matriculados en la Facultad de Derecho. Sin embargo, mi población inferencial se suponía que eran todos los alumnos de la Universidad San Martín. Entonces esa no sería una muestra representativa. Yo tengo que asegurarme que en la lista de la que yo voy a tomar la muestra se encuentran todos los alumnos matriculados en la Universidad San Martín, en todas las facultades. También puede ser que yo tome una muestra no representativa. Esa muestra no representativa generalmente se da cuando los elementos no han sido elegidos al azar. Ahora el concepto de individuo o unidad de análisis. Cada uno de los elementos de la muestra o de la población es el individuo. Por ejemplo, una persona, un animal o un objeto del que yo voy a hacer una medición o voy a obtener una característica. Miren en este gráfico tenemos a la población referencial, la que tiene a más personas o más individuos. Luego, un subconjunto de ella es la población inferencial. En el caso del ejemplo que les había dado, son las personas que están matriculadas en la Universidad de San Martín de Porres y que yo pude obtener una lista de todos los matriculados en la Universidad de San Martín de Porres. Luego viene el subconjunto de eso, que es la muestra.
Imagínense que yo voy a obtener 1000 estudiantes. Entonces mi muestra va a tener 1000 individuos. Ahora vamos a hablar sobre variables. ¿Qué cosa era la variable? Es la propiedad o la cualidad que yo tengo que estudiar en ese individuo de mi muestra o de mi población, si es que voy a estudiarlos a todos. Es una característica. Por ejemplo, va a ser la talla en centímetros o en metros, la raza, la cantidad de glucosa en sangre o, como le habíamos dicho en los slides anteriores, la edad de los estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Se les ocurren otros ejemplos para variables? Las variables tienen varios tipos. Tenemos independientes o las variables dependientes. Las variables independientes les había dicho yo que son las que controla el investigador. Es la intervención que da el investigador. O también se puede decir que es la causa de lo que yo voy a observar que sucede en el experimento. Por ejemplo, la dosis del analgésico en mi experimento para ver si funciona mi medicamento para el dolor. Entonces, imagínense un experimento donde yo tengo 3 grupos de 100 personas cada uno. A un grupo le doy una dosis de 200 miligramos, al otro grupo le doy una dosis de 400 miligramos y a otro grupo le doy una dosis de 600 miligramos. La variable independiente entonces será la dosis de la pastilla analgésica que voy a usar. Esa es mi variable independiente, que la controla el investigador, habíamos dicho. Por otro lado está la variable dependiente. Esta es una variable que cambia por el azar, es una variable aleatoria. En este caso será la respuesta del individuo. Es un individuo que tenía dolor y que en la ingesta de la pastilla disminuyó el dolor. Pero ¿cuánto disminuyó? ¿Mucho o poco? ¿Se libró del dolor o no? Entonces ese será el resultado. Mi variable dependiente es el resultado. ¿Cuánto disminuye el dolor? Si yo hago que el paciente me diga, ok, antes de tomar la pastilla mi dolor era como del 1 al 10, era el peor dolor del mundo, era el 10. Y después de tomar la pastilla, mi dolor bajó a 7. Ok, entonces en esa cantidad disminuyó el dolor. Pero las variables también se pueden dividir en tipos cualitativa o cuantitativa. Las variables cualitativas no se pueden contar, no se pueden medir con números. Son variables que se describen con palabras. Por ejemplo, el sexo de una persona, la cantidad de estudios que tiene la persona o el estado civil de una persona. La variable cuantitativa, en cambio, sí se puede medir y esa medición además tiene un valor matemático. Ese número que yo obtengo tiene un valor matemático. Puede cuantificarse. ¿Okay? Además, tengo que saber que tengo que acompañarla siempre de la unidad de medida. Por ejemplo, si yo estoy midiendo tallas, tengo que decir 1,80. ¿Pero qué cosa es 1,80? 1,8 metros. ¿Okay? Tengo que acompañarla de la unidad de medida. Además, la variable cuantitativa se divide en 2 tipos, la discreta y la continua. La discreta es básicamente aquella que tiene como valor un valor entero, un número entero. La continua son números decimales. ¿Qué significa esto que dice entre 2 valores consecutivos no podemos encontrar ningún otro valor? Si yo le pregunto a una mujer ¿cuántos hijos tienes? Me puede decir 2 o me puede decir 3. Esos son números consecutivos, ¿verdad? No hay posibilidad que tenga 2.3 hijos, ¿no es cierto? O tiene 2 o tiene 3. No hay ningún valor en medio. En cambio, la variable continua, si yo le pregunto a una mujer ¿cuántos años tienen tus hijos? Y una me dice tienen 2 años y 3 años.
Entonces, en medio de ese 2 años y 3 años hay muchas posibilidades, porque puede ser que el niño tenga 2 años y un día, o que tenga 2 años y un mes, o que tenga 2 años y 3 meses, y el que tiene 3 años puede tener 3 años y 300 días. Entonces, entre los dos valores de 2 años y 3 años hay muchas posibilidades. Esta sería una variable continua. Si es que yo, por ejemplo, digo la edad en años, mi variable continua se transforma en una variable discreta, porque ya le quito la posibilidad de tener días o meses en los años y se vuelve solamente 2 años o 3 años. Recordemos entonces, las variables cuantitativas discretas son números enteros y estos son los ejemplos. Número de hijos, yo estoy contando el número de hijos, años. Aquí tengo variables cuantitativas continuas. En este caso, los valores serán números con decimales. ¿Qué ejemplo se te ocurre? Yo te puedo dar ejemplos de variables cuantitativas continuas, por ejemplo, el peso, la talla o la edad de una persona. Y mira que la edad también aparece aquí, porque aquí no he dicho que es en años, he dicho edad a secas. Y esta es una variable cuantitativa continua. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo? Ahora vamos a ver las escalas de medida. Las variables pueden ser cualitativas, las que se describen con letras, o pueden ser cuantitativas, las que se describen con números. Las variables cualitativas además se dividen en nominales y ordinales. Y las variables cuantitativas se dividen en intervalo o de razón. ¿Qué es esto de variables cualitativas nominales? Recordemos que las variables cualitativas son aquellas que se describen con palabras. Si son nominales, son variables que solo puedo nombrar. Por ejemplo, las variables cualitativas nominales que solamente puedo nombrar son el sexo y el lugar de nacimiento. Porque mujer y hombre, que son las respuestas para sexo, ninguna es mejor que la otra. Por más que yo quiera, no puedo decir que las mujeres somos mejores que los hombres o somos mayores que los hombres, ¿verdad? Entonces solamente se nombra. El lugar de nacimiento, también. Uno no es mayor que el otro o uno no es mejor que el otro. Solamente se pueden nombrar. ¿Se les ocurren otros ejemplos? Aquí les doy algunos otros ejemplos. Distrito de residencia, colegio de donde vienen, la universidad en la que estudian, color de ojos que tienes, el grupo sanguíneo, la religión. Piensen ustedes otros ejemplos para variables cualitativas nominales. Y ahora veamos las variables cualitativas ordinales. En este caso son variables en las que sí se puede establecer un orden de las cosas que yo estoy describiendo. Las variables cualitativas ordinales, por ejemplo, serían gravedad de enfermedad. En respuesta de esto puedo tener leve, moderada o severa. Aquí sí hay un orden claro. Primero está leve, después moderado y por último severo, ¿verdad? El peso, pero expresado en palabras. Desnutrido, peso normal, sobrepeso u obeso. Grado de instrucción. No estudió, primaria, secundaria, técnico o superior. ¿Se les ocurren otros ejemplos? Entonces ya vimos las escalas de medida de las variables cualitativas. Ahora quiero ver las escalas de medida de las variables cuantitativas. Estas pueden ser de intervalo o de razón. Las variables cuantitativas de intervalo. En este caso, cuando yo tengo un 0,
este 0 no representa la ausencia de la cantidad que estoy midiendo. No representa un 0 absoluto, sino simplemente un estatus. Por ejemplo, si yo hablo de la temperatura. Cuando yo digo temperatura, ¿qué cosa es lo que estoy midiendo? ¿Qué tanto se mueven las moléculas de ese objeto, verdad? Si yo digo 0 grados centígrados, no significa que las moléculas de ese objeto no se están moviendo, ¿verdad? Además, ¿no existe temperatura bajo cero? ¿Esa temperatura no existe? Sí existe. El 0 no implica que no hay temperatura. O las notas de un examen. Si yo a ustedes que están en tercer año les tomo un examen de semiología, que es un curso de cuarto año, y sacan 0, no significa que no sepan nada de semiología. Probablemente sepan poco, pero no significa que no sepan nada. Si yo a ustedes les tomo el examen final de matemáticas que dieron cuando estaban en primer año y se sacan 0, ¿significa que no saben nada de matemáticas? No. El 0 no representa la ausencia. En un test psicológico, si sacan 0 en alguna característica, tampoco significa que no hay o que sea 0 real. Estas son variables cuantitativas de intervalo, ¿okay? Cuando el 0 no representa la ausencia. ¿Se les ocurre otro ejemplo para variables cuantitativas de intervalo? Yo les voy a dar uno. Cuando mis hijos nacieron, yo tenía que comprar ropa para ellos y la ropa era talla 0. ¿Significaba que no existía la ropa que estaba comprando? No, simplemente era talla 0. Luego venía la talla 1 y luego viene la talla 2. ¿Acaso cuando yo compro ropa para mis hijos y esta ropa es talla 1 y talla 2, la talla 2 es el doble que la talla 1? No, ¿verdad? Eso quiere decir que las tallas de ropa son variables cuantitativas de intervalo, porque no es el doble. Entonces, para yo poder identificar si una variable cuantitativa es de intervalo, tengo que pensar dos cosas. El 0 significa ausencia de, o cuando el número es el doble, ¿significa que lo que está midiendo también es el doble? Ok. Así pueden ustedes decidir una variable cuantitativa de intervalo. Por otro lado, tienen las variables cuantitativas de razón. En las escalas de razón, el valor 0 sí representa que no existe. Sí se está observando nada. Por ejemplo, cuando yo tengo un líquido desconocido y mido la glucosa y me sale 0 miligramos por ciento, realmente significa que en ese líquido, que yo no sé qué es, no hay nada de glucosa. Si yo le pregunto a alguien, ¿cuántos hermanos tienes? Y esa persona me dice 0, entonces esa persona realmente no tiene hermanos. ¿Ok? El peso. El peso es un concepto un poco difícil de entender para que sea una cuantitativa de razón. Porque si yo digo 0 pesa 0, significa que no hay nada, ¿verdad? No puede haber algo que pese 0. Puede haber algo que pese 1 kilo, puede haber algo que pese 2 kilos, puede haber algo que pesa 4 kilos. Entonces, si yo no puedo tener algo que pese 0 kilos, tendría que usar la otra forma de entender qué cosa es una variable cuantitativa de razón. Y aquí está. ¿Recuerdan la pregunta? ¿El doble es el doble real? Si yo tengo una bolsa de azúcar que pesa 2 kilos y otra bolsa de azúcar que pesa 4 kilos, ¿4 es el doble de 2? Sí. ¿4 kilos es el doble de 4 kilos? Sí. Entonces, el doble en el número también significa el doble de lo que estoy midiendo. Y por lo tanto, confirmo que esta variable es cuantitativa de razón.
En este caso tenemos la clasificación de variables en resumen. Utilicen este gráfico para ir variable, tipos de variables, cuantitativa, cualitativa, e ir recordando qué significa cada uno de estos conceptos. Esto les va a servir para poder estudiar. Luego quiero continuar con el tema de parámetros y estadísticos. ¿Qué son los parámetros? Son los valores que resumen lo que yo encuentro en la población. Recuerden, parámetro es lo que encuentro en la población. En cambio, los estadísticos son los valores que resumen lo que yo encuentro en la muestra. Veamos un ejemplo. Y así como este ejemplo es lo que yo voy a encontrar en las preguntas de examen. Yo quiero desarrollar un estudio sobre la proporción de hipertensos en Piura. ¿Ok? Cuando digo proporción, significa que yo no quiero saber cuál es la presión arterial de cada uno, sino quiero saber quiénes son hipertensos y quiénes no son hipertensos. ¿Ok? Ok. Y entonces mis preguntas de examen, por ejemplo, pueden ser: ¿cuál es la población objeto de estudio? ¿Cuál es la población inferencial? ¿Cuál es la muestra representativa? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuáles son las variables? ¿Y qué tipo de variable es? Ok, entonces miren que tenemos dos que hablan sobre la población. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre la población objeto de estudio y la población inferencial? Creo que esta es la parte más difícil. La parte inferencial era donde yo tengo que obtener una lista, tengo que tener el listado de las personas. Puede parecer lo mismo, pero si yo estoy hablando de las personas que viven en Piura, todas las de la población objeto de estudio viven en Piura, pero quizás la única forma de obtener una población inferencial sea el censo. Pero ¿hay posibilidad que alguien que vivía en Piura no haya sido censado? Sí, ¿verdad? Entonces la población objeto de estudio generalmente es más grande que la población inferencial. Y esa persona que no fue censada, no tengo cómo contabilizarla, no va a estar en mi lista. Entonces mi población inferencial es el listado de las personas que fueron censadas. Vamos a ver las respuestas a estas preguntas. Deseo realizar un estudio sobre la proporción de hipertensos en la ciudad de Piura. La población objeto de estudio es todos los habitantes de la ciudad de Piura. La población inferencial son todos los habitantes que estaban censados en Piura. El ejemplo que estoy poniendo es en el censo del 2013. La muestra representativa son los N habitantes de la ciudad de Piura que estaban censados en el 2013 y que han sido escogidos por métodos aleatorios para formar parte de la muestra. ¿Por qué pongo N? Porque va a depender de qué tan grande quiero que sea mi muestra. Eso va a depender de las fórmulas que yo tenga. Pero puedo haber dicho los 1000 habitantes, los 3000 habitantes, los 5000 habitantes, dependiendo de qué tamaño va a ser mi muestra. La unidad de análisis es cada uno de los habitantes que estaban censados en Piura en el año 2013. Las variables: ¿tiene hipertensión o no? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de variable? Como mi respuesta no es un número para la presión alta, simplemente es hipertenso o no es hipertenso, entonces el tipo de variable es una variable cualitativa. Y ahora vamos a hablar de la recolección de datos. En una investigación, la recolección de datos es un paso que es crucial, es indispensable poder recolectar los datos, pero sobre todo es indispensable hacerlo de manera ordenada. Los datos se obtienen de una medición o de un conteo de esta variable de interés que yo tenga, y se obtienen de la población o de la muestra. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de datos. Las fuentes de datos pueden ser primarias o secundarias. Aquí vamos a hablar primero sobre las fuentes de datos primarias. Estas fuentes de datos primarias son aquellas que son generadas por el mismo investigador. Las obtiene el investigador directamente de la observación que él hace y puede hacerlas con un cuestionario, una encuesta, entrevista, solamente con la observación o como resultado de un experimento. Por otro lado, tenemos las fuentes de datos secundarias. En este caso,
los datos las obtuvo alguien antes que yo. Yo como investigador no fui donde el individuo a preguntarle ni a medirlo. Alguien lo hizo por mí y lo publicó en algún sitio. Y por lo tanto esa fuente de datos secundaria es una revista, una tesis, un censo, un registro, una publicación, algo que yo voy a revisar. Y recuerden, por favor, habíamos hablado sobre el método científico y en el método científico nosotros tenemos que recordar que lo primero que hago, antes siquiera de planificar mi experimento, es revisar lo que ya está publicado. Entonces, primero debo revisar fuentes de datos secundarias y luego yo voy a generar las fuentes primarias. Gracias, estimados alumnos. Con esto terminamos la presentación del tema 1.